Antes de iniciar la presentación, en particular, es un nuevo tipo de cadena de suministro, un nuevo tipo de configuración que hemos descubierto trabajando con nuestros clientes. En este caso, con Cyber Electric, que es una compañía francesa, nos dimos cuenta alrededor del mundo que su negocio no era simplemente hacer productos y distribuirlos, sino que trabajamos con proyectos completos, y de hecho les voy a hablar de ellos. Entonces también les quiero comentar otras cosas antes de eso. Y aquellos de la audiencia que no necesariamente están interesados en proyectos como tal, quiero hablar de el diseño de cadenas de suministro y lo que mi grupo y yo y nuestros investigadores pragmáticos han descubierto en los últimos 40 años, porque de lo que me he dado cuenta es que hace 40 años, cuando me metí en este negocio, no había teoría, no había conceptos, no había nada. Entonces, en los últimos 40 años hemos tenido que crear conceptos y marcos de trabajo para guiar la forma en la que diseñamos y operamos esos proyectos. Porque cualquiera que trata de trabajar en un negocio hoy en día sin un marco de trabajo de lo que están tratando de hacer, una visión de lo que están tratando de hacer, una filosofía, no va a tener éxito. Lo primero que quiero decirles es, las cadenas de suministro son manejadas por la gente de afuera, que son los clientes, los de atrás, los de la parte de atrás, que son los distribuidores, y nosotros que estamos en medio trabajando con ambos. Y creo que esta ha sido una de las grandes mentiras de los últimos 20 o 30 años, que las universidades han reconocido esto. Estuve en Estados Unidos cuando escribí uno de mis libros en el 2006 y visité muchas compañías como Procter & Gamble, Dell y demás. Y todos me decían, no se preocupe que la tecnología nos va a salvar. Y esto es incorrecto. La tecnología ayuda mucho. ¿Sí? La llegada a la digitalización y otros procesos, blockchain y todo demás, ayuda tremendamente. Pero supply chain no se trata de activos y procesos, sino que se trata de gente que toma decisiones. Los clientes en un lado y en el otro lado los que lo venden como una unidad de material, y en la mitad tenemos la gente como ustedes que toman decisiones todos los días en hacer la orden o hacer según las órdenes, o tomar decisiones de dónde vamos a colocar nuestra planta, dónde vamos a colocar nuestro centro de distribución o qué contratos vamos a obtener. Entonces todas estas decisiones son tomadas por gente, y aún así en cualquier universidad del mundo, sea la que sea, ninguna habla de incorporar el comportamiento humano dentro de esto. En mi más reciente libro, o mis más recientes 2 libros, y más adelante los vamos a mostrar, todos incorporan esto. El único libro que se consigue hoy en Amazon, donde se habla de esto, viendo una forma diferente de entender las expectativas del cliente. También mira la cultura interna. Como ingenieros nos hemos pasado 20 años tratando de entender la psicología, entonces tuvimos que pensar en cómo toda esta cuestión, todo este bla 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 de la psicología tiene que o se puede aplicar en el manejo de negocios, sobre todo en la parte de supply chain.
Y también en mi libro hablamos de la parte del liderazgo, porque obviamente el liderazgo completamente es importante y es la forma como avanzamos y como diseñamos mejores procesos. Entonces esta idea del comportamiento humano que permea todo ha sido el marco central de mi enfoque para el desarrollo o el diseño de cadenas de suministro, porque ellas no son cosas inanimadas, son parte de un ecosistema en el cual operamos nosotros. Y el último punto del que hablo en mis descubrimientos es que cuando se piensa en ello, todos sus negocios tienen la supply chain como si fuera la columna vertebral. No es una sola cadena de suministro, son múltiples caminos que van a través de la compañía a medida que fabricamos y entregamos los bienes y servicios. Y de lo que me he dado cuenta es que la combinación o la sumatoria de todos estos diferentes caminos son los que representan el negocio. Porque si se los quita ya no queda nada del negocio. El negocio se trata de la sumatoria de todas estas cosas. Entonces, gerentes y gente de mercadeo, de ventas, me dicen que ellos no son parte de supply chain, no, eso es supply chain, nosotros no somos de esa parte. Y eso es equivocado. Todo mundo dentro de la empresa tiene que abrazar esta filosofía de que todos son parte de supply chain para al final del día hacer lo que quieren, que es entregar el producto al cliente. Habiendo dicho esto, y consistente con el título de esta conferencia, quiero hablar un poco de la tercera y la cuarta revolución industrial, que estamos ahí como en la mitad, ¿no? Estamos como entre la tercera y la cuarta. La automatización y los computadores han llegado, pero también tenemos una parte robótica en la parte automotriz por muchos años. Y los computadores obviamente lo hemos tenido aquí hace mucho tiempo. Pero sin embargo, estamos ahí entre la tercera y la cuarta era de la revolución industrial. Nos movemos más hacia la cuarta con la llegada de la digitalización, el blockchain. Entonces quería poner esto en contexto para asegurarnos de que lo que les digo hoy está hecho en el contexto de esa cuarta revolución industrial. Este es un diagrama que he desarrollado durante los últimos años, que habla de 3 niveles de desarrollo en la cadena de suministro. Y de pronto quiero empezar en su propia organización y en cuál de esos niveles está. El eje vertical se trata de el valor. Entonces, entre más arriba se va, más valor se puede obtener. La parte horizontal, la dimensión horizontal, es una representación de la evolución de la función a la sincronización, a una cadena de suministro sincronizada completamente. En la primera curva, que es la parte inferior izquierda, lo llamo excelencia operacional. Y esto se escucha mucho, este término de excelencia operacional, pero no es suficiente. Es algo bueno, pero no es suficiente solito. Cuando pensamos en esto, en excelencia operacional, es simplemente la base, como las primeras piedras de la construcción.
Entonces es como cuando estamos haciendo una casa, son como las columnas iniciales. Y ese no es el edificio completo. Entonces ahí son cosas importantes como la salud, la seguridad industrial, etcétera. Procesos estándar. Asegurarse de que su producción está funcionando correctamente. Esas son las partes básicas, ¿sí? Los cimientos básicos para avanzar de ahí a hacer otras cosas, pero solitos no son suficientes. La segunda curva, el segundo nivel, que es muy interesante, y la mayoría de mi charla de hoy va a ser sobre este, es lo que yo llamo diferenciación y sofisticación, que es donde las compañías sofisticadas comienzan a abrir sus mentes y mirar el potencial de hacer cosas interesantes que no necesariamente están en los libros de texto, cosas como pensar en el diseño de su cadena de suministro. Y aquí es donde les quiero contar algo más, que es muy importante. Durante los últimos 40 años y hoy en día, la mayoría de las compañías han diseñado su supply chain o su cadena de suministro de adentro hacia afuera. Es clavando su cabeza, obteniendo literatura de Harvard, yendo a conferencias. Cuando ven algo de Lean, le ponen un poquito de Lean Manufacturing ahí también. Hablan de Six Sigma y también le meten Six Sigma, que fue algo que habló Jack Welch de General Electric. Dicen, esto también puede servir, metámosle un poquito. Cuando hablo de ATI, sí, también metamos un poquito de ATI. En otras palabras, al final hemos estado viendo internamente cómo mejoramos nuestro supply chain. Y luego cuando volteamos a mirar hacia arriba, lo que encontramos es algo que no tiene impacto en nuestros clientes. Entonces hemos estado adivinando. La mayoría de todos hemos estado adivinando en los últimos 4 años qué hay que hacer. Y nos ha ido bien. Porque en los mercados que crece, hay mucho mercado emergente en Colombia, mucho mercado que crece. Y en Europa pasamos por esto. Los mercados que crecen así rápidamente, usted se puede salir con la suya sin problema. Usted le da a la gente lo que quiera, agarra y no pasa nada. Entonces no aprende nada, porque claro, el mercado está creciendo, todo se vende, todo lo que se hace sale corriendo. ¿Sí? Pero en las turbulencias es que uno empieza a pensar, caramba, hay que mirar sistemáticamente el negocio. Y de muchas formas, cuando nos va mal, o cuando hay tiempos difíciles, en la economía o en el negocio, no es mal momento para tomar esa oportunidad y limpiar un poco las cosas que hemos estado haciendo mal. Entonces mi argumento es, y lo he estado haciendo durante varios años, durante los últimos 15 años he estado discutiendo con gente de Unilever, de Dell, de Schneider Electric, y ellos han captado lo que les digo. Lo que les digo es que tenemos que mirar nuestras cadenas de suministro desde afuera hacia adentro. Es colocarnos en los ojos del cliente y mirar cómo nuestra industria y nuestras compañías y mirar las expectativas. Porque solo entendiendo las expectativas, que obviamente no cambian mucho, la percepción del desempeño puede cambiar, pero las expectativas y los valores del proveedor o de una máquina, de procesos o de frutas, de lo que sea, no cambia. Usted espera lo mismo, pero lo que cambia es de dónde los compra. Y mucha gente se confunde porque gastan mucho dinero o desperdician dinero en Net Promoting Score, satisfacción del cliente, índices de satisfacción del cliente, que les dicen cómo el cliente se siente en cierto momento, y la siguiente semana ellos pueden cambiar su opinión. Entonces no se puede gastar dinero de CAPEX, de capital, en nueva infraestructura, en nueva logística, en nuevo supply chain, a menos de que usted se pueda basar en algo.
Y esto es lo que yo digo, que nosotros como seres humanos cuando lo miramos, si no importa en qué país estemos, y se dan cuenta que, de hecho les voy a mostrar más adelante, que hay que salir de esta mentalidad que hemos tenido en los últimos 40 años, y la idea es tratar de diseñar nuestras cadenas de suministro de manera diferente. No podemos diseñarlas con 250.000 variaciones, por ejemplo, y al mismo tiempo es una que tiene una sola dimensión. Lo que está ocurriendo en los últimos 40 años es que progresivamente nos ha ido peor. Es que hemos estado dando servicio de más a algunos clientes y dando servicio de menos a otros clientes. Y no sabemos cuál es cuál. Y lo que les voy a mostrar hoy es una metodología que les va a ayudar a quitar el sobreservicio y el subservicio y tener un esfuerzo para tener una mejor alineación con su mercado, cualquiera que sea. Y esto tiene que ver con el principio, con uno de los primeros principios, la primera de la lista, que es la parte de diferenciación, que se llama Design Thinking. Y este es mirar el mundo de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro. Y una de las primeras cosas es la idea de segmentación de los clientes. Muchos utilizan esto, pero el método de segmentación que utilizan no tiene valor para nosotros como diseñadores de supply chain, porque ellos piensan en su mercado y lo segmentan basados en el tamaño del cliente, o que tanta ganancia les da al cliente, o uno en esta industria versus en aquella industria, o una institución versus la otra. Y esas cosas son interesantes para la parte de mercadeo y ventas, pero no tienen valor relevante para la gente de supply chain. Una de las primeras cosas que les voy a mostrar es la implementación, porque después de eso no nos damos cuenta. Hay varios segmentos en los que tenemos que trabajar y pasamos por toda esa lista. Y tenemos que mirar las cosas que estamos haciendo bien. Combinando diferentes tecnologías. Y a medida que miramos ese listado, hay dos áreas en las que tengo que mirar una tercera curva. Este es un área donde tenemos que donde podemos mirar los proyectos conjuntos que tenemos, y ese sería como el mundo macro. No quiero entrar en profundidad con eso, pero las ventajas que tiene esto cuando uno empieza a pensar en ese tipo de cosas son muy buenas, son muy grandes. En el caso de Colombia, donde tienen varios pequeños negocios que van a poder competir mejor, que no van a poder competir bien si no elaboran una buena red de negocios. Entonces, como para continuar, quiero explicarles un poco más de esta idea acerca de
pensamiento en diseño, que lo inventó el señor Roger Might en Canadá. Lo que él dijo básicamente es que el mundo está lleno de complejidades. Sabemos que hay mucha complejidad aquí en Colombia. Tenemos negocios, competidores, y por eso algunos de nuestros principales problemas en el negocio hoy es encontrar soluciones como estas. Y tenemos un negocio, varios problemas, tenemos que poder filtrarlos, tenemos que poder mirarlos en términos de complejidad para poder encontrar patrones. Y él lo refleja en una palabra como patrones. Es la cosa más importante que podemos ver en el comportamiento de los competidores, el comportamiento de los clientes. Es muy difícil poder generar una respuesta a estos. Y si uno continúa mirando esos patrones, lo que encontramos es que vamos a poder empezar a mejorar el proceso, que es lo que él llama ese algoritmo. Un muy buen ejemplo de este proceso sería McDonald's. No sé quiénes de ustedes vieron esa película que se llama El Fundador o The Founder. Entonces creo que alguien ahí atrás dijo que sí, me imagino que ha estado en los cines acá. Es un muy buen ejemplo en que McDonald's, los hermanos McDonald's empezaron a hacer batidos y realmente a mejorar la velocidad con la que las personas podían recibir sus pedidos. Y después llegó un señor que se llamaba Kroc y él vio el potencial de este negocio, lo que pasaba en los 50s o 60s, en que la gente empezaba a conducir sus autos y podían cruzar grandes distancias, pero querían parar, comer algo, pero no querían parar por 2 horas, querían parar rápidamente y seguir. Y él vio un patrón que evolucionaba aquí y él compró el negocio de los hermanos McDonald's y él evolucionó esa idea a la perfección, ¿no? Desarrolló un algoritmo y eventualmente no sé cuántas tiendas tiene McDonald's en el mundo ahora, no sé, de pronto 10, 20 mil por lo menos. Pero es un muy buen ejemplo de ver cómo una cosa está emergiendo, mirar los patrones que hay ahí, desarrollar un algoritmo para hacerlo desarrollar más. Ok, entonces en 1999 yo regresé a Australia. No me gustaba mucho el clima de Inglaterra y me regresé a Sydney. Y me interesaba mucho la logística y supply chain, pero no había muchas teorías. Entonces yo con un colega nos sentamos y dijimos, ¿por qué no desarrollamos un marco teórico con respecto a este negocio en cuanto a logística? Y ni siquiera hablábamos de supply chain en ese momento, solamente pensando en el negocio como tal, y lo que desarrollamos fue este concepto que llamamos en esos días el alineamiento estratégico, pero después nos dimos cuenta que teníamos que hacerlo un concepto más dinámico porque los clientes están moviéndose todo el tiempo. Entonces lo empezamos a llamar alineamiento dinámico. Este marco teórico como tal aplica para todos ustedes acá, no importa si están en la industria de servicios o en la pública o si eres una empresa privada. La alineación es un concepto que hay que tener en la cabeza cuando se piensa en el negocio. Se compone de esto: si uno quiere hacer dinero o si quiere tener un desempeño alto, hay 4 cosas que tienes que alinear. Primero, tienes que entender el mercado. El mercado es obviamente donde viven tus clientes, también tus competidores y las otras fuerzas ambientales como la política gubernamental y las otras cosas. Pero en particular en el mercado hay que entender cuáles son los clientes
particulares tuyos que están comprando la categoría de bienes o servicios que tú estás ofreciendo. Ese es la cabeza del muñeco, ahí es donde empieza todo. Y ahí es donde nos ha ido tan mal en conectar lo que hacemos dentro del negocio con lo que está pasando allá en las cabezas de nuestros clientes en el mercado. Esto tiene que ver con supply chain. Entonces, una vez uno mira esto, uno puede pasar al segundo nivel y puede desarrollar proposiciones de valores que básicamente se alinean con lo que ustedes están viendo en el mercado. Ahora, estas dos cosas que están aquí en el principio de este marco, cualquier persona les diría esto, como McKinsey les diría esto, pero el problema es que hay muchas más cosas aquí, porque si miramos debajo del agua, dentro de una organización hay un concepto importante o realidad importante que tiene que ver con la cultura, y todo negocio que se represente en esta sala tiene una cierta cantidad de gente que trabaja en ella, y ellos van a tener una cultura, así sea un negocio antiguo. Si es un negocio antiguo como tradicional, la cultura puede ser un poco rígida, y a veces esta cultura, esos valores que impulsan el negocio pueden ser buenos para ti, pero en algunos momentos pueden ser problemas para generar cambio. Y una de las dificultades que yo noto hoy en día en cómo miramos las cosas es que la interfaz entre cultura y estrategia hay una gran desalineación. Y yo he hecho varios estudios de caso en el mundo de empresas que han desarrollado estrategias, cosas sobre papel que han escrito, pero nunca lograron esa estrategia, no porque sus competidores estuvieran ahí. Yo creo que esto de la estrategia con competidores de hecho no sirve, porque yo creo que los competidores nos hacen un daño muy limitado a nosotros. El daño grande que nos hacemos a nuestras organizaciones nos lo hace la gente dentro de nuestro propio negocio. Ustedes o yo, que están ahí sentados esperando que el jefe les diga tienes que hacer esto, y dicen sí, pero de abajo estamos diciendo no, estamos resistiéndonos al cambio. Entonces esta idea de la cultura y entenderla y lo que significa en el contexto de una empresa es un tema importante. Y el último nivel es el liderazgo. Y una de las cosas en las que yo me he dado cuenta, como dice mi esposa cuando me vuelvo más viejo y quejumbroso, lo más importante es el liderazgo. Porque si tienes muy buenos líderes en un negocio, como lo podrías tener en un país, y con buenos líderes me refiero a personas que están en contacto con el mercado, es decir, si los niveles inferior y superior de eso están bien conectados, los líderes entienden el mercado, entonces las estrategias que evolucionan, incluyendo las estrategias de supply chain y también la manera en que organizamos nuestro grupo interno de personas y desarrollamos esa cultura y valores, esas cosas se derivan de ahí. Vamos a poder desarrollarnos de una manera que mejoremos la alineación. Este es el concepto que yo saqué en 1999 y ya pasaron más de 20 años tratando de mejorar este concepto, haciendo mucho trabajo en muy diferentes industrias, tratando de generar un conocimiento más granular de esto, y en este proceso he logrado desarrollar algunas teorías que se derivan de esta práctica, de las mejores prácticas que tienen que ver con este desarrollo. Y eso es consistente con esa idea de afuera hacia adentro, así como de adentro hacia afuera, la cual es muy consistente con Roger Mark, que salió con lo de diseño de pensamiento. Pero ahora pensamos de afuera hacia adentro. Bueno, si empezamos con el mercado, tenemos que empezar entendiendo a nuestros clientes. Tenemos que alejarnos de la idea de que todo va a seguir igual. Ahora yo
quiero explicarlos cómo, digamos, después de 30 años de trabajo empírico, en este proceso nos dimos cuenta que la raza humana, para cualquier producto o servicio, sin importar si hablamos de cosméticos o necesidades en el proceso, o frutas o un tiquete aéreo, vacaciones, no importa. Nosotros como raza humana hay 16 grupos, y eso es muy consistente con el trabajo que hizo Myers y Riggs anteriormente, cuando miramos a individuos como nosotros y tratamos de entender cómo nosotros tenemos cierto tipo de preferencias, porque todos nosotros cuando nacemos y heredamos ciertos genes de nuestros padres y evolucionamos nuestra niñez con nuestra educación, nuestra familia, y en el trabajo también nosotros desarrollamos ciertas preferencias. Y lo que pasa es que nosotros como individuos no somos como muchas personas de mercadeo dicen que somos, como que nos tratan de meter en una caja, porque cada uno de nosotros tiene diferentes valores y diferentes comportamientos y de compra. Por ejemplo, si yo quiero comprar un cierto producto, de pronto quiero comprar algo muy barato, pero si quiero comprar unas vacaciones para mi familia, de pronto quiero algo más exótico, y de pronto quiero ir a la Patagonia o algo así. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos somos un objetivo movible muy difícil para la gente de mercadeo. Ahora, obviamente, si hay 16 segmentos allá afuera con algún tipo de distribución normal, sería impráctico pensar en 16 supply chains correspondientes a estas. Entonces, lo que nosotros seguimos trabajando y lo que vimos con el tiempo que ocurre, hay algo que nos permite reducir estos 16 a 5, y las dos cosas que les voy a decir ahora, que se derivan del trabajo empírico que he hecho y que ahora ya están prácticamente comprobadas, son teorías comprobadas, es lo siguiente: y es que para cualquier producto o servicio comprado por un ser humano, no de Marte o de Venus, por seres humanos, no importa si estamos hablando de Colombia o India, hay entre 4 o 5 segmentos principales que te dan un 80% del mercado. Ahora, muchos de ustedes les preguntaría que adivinen, por ejemplo, aquellos que tienen esos sistemas como SAP y Oracle, de pronto solamente están obteniendo el 20% de fit con su mercado, y de hecho el riesgo que tienen sus negocios está impulsado por las excepciones, y el problema de esto es que nos incrementa los costos. La otra cosa que está relacionada con es que, a pesar de que nosotros como seres humanos tenemos sesgos y valores que no se pueden cambiar, en algunos momentos no estamos en circunstancias donde cambiamos nuestro comportamiento, nuestros valores, pero cambiamos nuestro comportamiento por periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, si estamos en un supermercado y vas a mirar buscando por una marca en particular que no es muy grande, pero tú la buscas, vas a otro, si no la encuentras, vas a otro supermercado y buscas la marca que quieres. No, tú puedes hacer el cambio y haces una sola compra en ese supermercado. Entonces, una vez, ya otra vez regresar al supermercado y ahí está la marca que tú quieres, sigues comprando lo que a ti te gusta. Entonces, nosotros somos una cosa dinámica, somos un blanco movible para la gente que está tratando de vendernos bienes y servicios. Y si tú tienes un supply chain único y tienes un blanco movible, es como tratar de cazar patos, es muy difícil.
Y nosotros podemos mirar, si miramos los 4 o 5 comportamientos de compra que tienen nuestros clientes, ¿por qué no desarrollamos una serie de procesos o tecnologías y tenemos 5 caminos? Así, si el cliente cambia, no importa, porque nosotros activamos una palanca particular para que corresponda a ese caso. Una vez que entendemos eso, sabemos que en el segundo nivel tenemos proporciones de valor un poco menores, y si vamos más abajo hablamos de clusters o diferentes subculturas dentro del negocio. Y yo creo que las empresas más importantes del mundo, como Zara, hacen esto. Yo he estado allá, he trabajado con ellos y sé lo que están haciendo. Y eso es exactamente lo que hacen, desarrollan subculturas dentro de su negocio. En el caso de ellos es la subcultura de la velocidad y la agilidad. Y también la subcultura de ser livianos y de ser de bajo costo cuando compran material de Jamaica o China. Y lo que significa eso es que el nivel de liderazgo, tienes que tener gente en este equipo de liderazgo que tenga diferentes valores, que pueda entender y pueda estar ahí para impulsar esas diferentes culturas y impulsar las diferentes proposiciones que se tienen. Entonces, ese antiguo paradigma que nos decía que a medida que la satisfacción del cliente, el costo para dar el servicio también incrementa hacia la infinidad, ya no aplica, porque lo que podemos hacer ahora es que podemos mover hacia arriba el servicio del cliente si empezamos a mirar cuáles son los clientes que se merecen este servicio extra, estos buenos clientes que repiten varias veces. Y lo que hacemos es retirar recursos de aquellos clientes que solamente están causándonos problemas. Entonces, de esta manera logramos tener lo mejor de ambos mundos, reubicando, basándonos en lo que vemos en el mercado. Podemos reubicar nuestros recursos internamente para lograr esa alineación y darle a los clientes justamente lo que están buscando, y pero que tengan que pagar justo lo que corresponde. Lo que nosotros hicimos, es que tenemos ahora unos 5 segmentos que son muy claros para nosotros. Uno de ellos los voy a mencionar a profundidad hoy, pero los 5 segmentos que tenemos, en la izquierda tenemos los clientes colaborativos, y este es un subconjunto de la mayoría, porque en todo grupo son clientes que no se van a notar mucho, pero que son muy predecibles en lo que ellos quieren, están muy enfocados en relaciones y tienen un horizonte de largo plazo, son muy consistentes y comparten información. ¿Alguien tiene clientes así? Sí, espero, sí. El problema es que en el ambiente de hoy este tipo de clientes están siendo ocultados. Este tiene que seguir siendo una fuente de margen, pero nosotros tendemos a olvidarnos de ellos y nos enfocamos en estos clientes ruidosos que nos generan problemas en nuestro negocio. El segundo tipo de comportamiento de cliente sería el transaccional, y es similar al colaborativo en el sentido de que les gustan un servicio confiable y consistente, pero ahí eso es lo único que tienen en común. Son muy contrariados, siempre buscan el menor precio, están muy impulsados por el proceso, y lo que quieren es que pues eso es un buen cliente para las personas que producen con muy bajo costo. El tercer tipo de cliente sería el nuevo que nosotros nos inventamos, y voy a hablar en detalle después. Es el que nosotros llamamos el cliente de acumulación de proyecto. Y lo que pasa es que ellos tienen un proyecto que tienen, y ellos quieren que lograr ese proyecto a tiempo y con su presupuesto. Es un negocio con varios contratiempos, pero que tiene que ver con cumplimiento y horarios, y realmente se requiere una supervisión de alto nivel. El cuarto
ese que nos genera caos en la mayoría de nuestros negocios, es el que yo llamo dinámico. Ellos no saben qué quieren, pero tratan todo como si fuera oportunístico, o de tipo oportunista. Entran, generan desorden, son muy poco predecibles, no se puede saber qué van a hacer, buscan oportunidades y todo tiene que ver con la prioridad en el tiempo, y por esto este tipo de cliente logra, por lo ruidoso que es, logra obtener nuestra atención y nos opaca al cliente colaborativo. Entonces estos 4 los vamos a ver en nuestros negocios, inclusive los de acumulación de proyecto. No tiene que ser un proyecto grande, puede ser sencillamente querer subir de puesto en el trabajo. Por ejemplo, si estás creando un producto que puede ser lograr mejorar tu desempeño en un trabajo, ¿no? Entonces, inclusive en un negocio de bienes consumibles también se puede tener un cliente de este tipo. Ese último segmento que tenemos acá es importante conocerlo. No es un segmento en donde tenemos clientes que viven ahí todos los días, pero es un segmento donde los clientes entran y salen. Es el segmento que yo llamo de soluciones innovadoras, y puede ser creado, por ejemplo, por una disrupción en su supply chain, puede ser creado por un terremoto o un volcán que viene y nos genera problemas. Por ejemplo, lo que pasa en Florida en este momento y en Texas, en Estados Unidos, donde tenemos una gran disrupción en el supply chain y todo se tira por la ventana, y lo que nosotros como proveedores tratamos de ayudarles a estos clientes, y a nadie realmente le interesa los costos, solamente se trata de lograr las cosas. Sí, el ejército sería algo similar a esto, y lo que necesitamos es una supply chain que pueda responder a esto, pero esto es costoso, ¿no? Entonces, los diferentes supply chains que tenemos que corresponden a estos están ahí, pero lo que estoy diciendo es que si tienes campaign o campaña en algún tipo de proyecto, vas a tener esos 4 que te quedarían. El último, el de color amarillo, de pronto habría que pensar que uno no quiere generar una capacidad para recuperarse de un desastre grande, pero de pronto pensar en alianzas o cosas que se pueden hacer para mitigar en caso de que eso ocurra. Esta última diapositiva realmente es para mostrarles el motivo por el que muchos negocios han tenido dificultades en alinear sus supply chains y reducir los costos, y más que todo para que estos supply chains nos lleven a tener buenos ingresos, porque lo que se dice ahora es que los supply chains no solamente tratan de reducir costos, se tratan de reducir costos, pero también en generación de ingresos. Entonces, si miramos al lado derecho de nuevo, todo lo que está al lado derecho está ahí codificado, y bueno, cualquiera de ustedes que haya leído mi libro lo sabrá. Decimos que ese punto sería el centro de gravedad de esos 5 comportamientos, y cuando yo miro eso, yo ya sé qué tipo de patrón eso me va a generar. Entonces, si miramos abajo, tenemos los clientes colaborativos, que son muy predecibles y tienden a tener una demanda bastante estable. Entonces, son clientes que vienen de manera regular, compran el mismo tipo de cosas, pueden ser de pronto el 10-20% de su negocio. Encima de esto tenemos el azul, un poquito más oscuro, y ese sería el cliente transaccional, que es un poco más adversariales y
sí, de todas maneras se puede aplicar algunas técnicas de pronóstico con ellos. Encima de esto tenemos el cliente de proyecto, donde tenemos este tipo de onda como cuadrada, y eso realmente nos empieza a generar problemas porque es irregular y es difícil de predecir. Encima de este tenemos el cliente de demanda ágil, que nos genera una volatilidad en el lado izquierda, y encima de esto tenemos lo que yo llamo cavitación. Para ustedes, los ingenieros que están acá, saben que se trata de generar cavitación en el mercado. Es como generar turbulencia. Eso es lo que se tiene. Y si pudiésemos ver nuestro mercado en estas capas, podríamos alinear y ver cómo nuestro supply chain está alineándose con cada una de estas. La realidad es que todo se mezcla, se vuelve una sola cosa, y no es fácil ver los diferentes segmentos por separado. Entonces, solo como para intentar que ustedes entiendan mejor, esto es lo que estamos haciendo hoy. La idea nueva, ya sea que ustedes lo entiendan o no, si ustedes tienen una situación como esta, en donde tienen 5 diferentes transportadores, el mismo producto puede ir en cualquiera de esas bandas transportadoras, pero, por ejemplo, tengo aquí un bolígrafo Mont Blanc, de pronto está en la banda colaborativa. Yo estoy dispuesto a pagar $400 por esto. Viene en una caja muy bonita, no es que me guste, pero viene muy bien empacado. El siguiente nivel sería el mismo bolígrafo Mont Blanc, pero sin el logo particular que él tiene. De pronto lo hicieron en la misma fábrica, pero sin ese logo. De pronto se ve similar, es como una versión más barata, se compra a un costo distinto. El otro puede ser el ágil, donde yo digo que aquí tengo una tapa roja y yo quiero que tú le pongas la tapa mientras espero. Entonces, lo que estoy diciendo es que el problema con muchos de los negocios es que hemos estado tratando no hemos entendido que cosas como el pan o la gasolina, este tipo de servicios se deberían tratar de la misma manera, y las cosas más nuevas, más innovadoras, se tendrían que estar en el supply chain ágil. Y eso tiene sentido más o menos porque yo estoy seguro que en Colombia eso pasa. Es que así quieras comprar la gasolina más barata o el pan más barato, tú andas por ahí porque andas buscando, pero un día tú llegas a la estación de servicio y no hay mucha gasolina disponible, entonces, y ya no hay la gasolina que tú normalmente compras, solamente hay una de bajo octanaje. De pronto ni siquiera hay de eso. De pronto es otra cosa que tiene un precio muy alto. ¿Será que compramos ese o cambiamos nuestro comportamiento de compra? Porque lo que necesitamos es gasolina normal. Y después lo que hacemos es, una vez el suministro regresa a la normalidad, regresamos al comportamiento usual. Entonces, lo que pasa aquí es que la situación está cambiando. Entonces yo espero que aquí se les ha dado un buen concepto, entendimiento de que no estamos hablando de un tipo de situación, sino que hay por lo menos 4 o 5 segmentos dominantes en los que hay que mirar en el mercado. El último punto que quiero hacer sobre eso es que cuando uno mira diferentes países, cuando uno habla por ejemplo de China o Colombia,
o Brasil o Sudáfrica, a pesar de que todos nosotros somos esencialmente similares, hay algunas costumbres, tradiciones locales que son distintas. Entonces, a pesar de que nosotros seguimos viendo los mismos segmentos en cada una de estas ubicaciones para un servicio o producto en particular, la mezcla de estos productos o servicios cambia dependiendo de la cultura del país. Entonces la cultura del país de hecho nos modifica la mezcla de esos 4 o 5, pero en esencia son los mismos 4 o 5 segmentos que aparecen. Y este es un conocimiento importante porque si tú eres una empresa internacional y tienes operaciones en Brasil, Colombia, China, India, Europa, cuando te sientas a diseñar tu supply chain y haces la investigación inicial en el mercado y miras los análisis, esos mismos segmentos van a aparecer en todos los mercados, a pesar de que la mezcla va a ser distinta, es decir, los porcentajes que hay en cada uno de esos segmentos va a ser distinta para cada país. Lo que voy a hacer ahora es cambiar y mirar un supply chain en particular, que es la que nosotros llamamos la de campaign o campaña. Campaña se refiere a que tenemos un proyecto allá, por ejemplo el metro en Cali, que espero que lo construyan en algún momento, o en Bogotá. Es un proyecto grande, tenemos muchos ingenieros que están trabajando ahí, muchos proveedores que tenemos acá. El problema hasta acá es que en el lado de los proveedores tenemos muchos suministros. De pronto algunos de ustedes son proveedores de ese tipo de servicios o bienes. La mayoría de esos proveedores tienen una mentalidad de producto. Voy a estar allá. De pronto, por ejemplo, tienen ingeniería alta calidad o estándar y se trata de vender por diferentes canales. La mayoría de los proveedores tienen una tecnología que está muy enfocada en la transacción de tipo DRP, lo cual es interesante o útil cuando se tiene un conjunto de sistemas que nos da una versión de la verdad. No es mejor que tener 30 sistemas, pero es más transaccional. Cuando tenemos que poner más aplicaciones por encima de esa transaccional, podemos empezar a tomar mejores decisiones. La planeación de proyectos. Entonces, desde el punto de vista de los clientes, si tú estás manejando ese proyecto, tú ves las cosas distinto. Esos clientes de proyecto, ellos no entienden muy bien lo que significa supply chain. Son más que todo empresas estructuradas que piensan en compras, sencillamente piensan en el suministro de esta manera. Su planeación es más o menos restringida. En general ellos tratan más que todo en administración en el sitio. Entonces hay muchos libros que han escrito acerca de administración de proyectos, solamente mirando el proyecto, pero no miran qué pasa en el espacio entre el lado del proyecto y el lado del suministro. Es particular cuando la parte de suministro no entiende muy bien en la manera en cuanto a cómo debe darle servicios a ese proyecto. Entonces tenemos un problema muy grande y ese lo descubrimos en empresas globales industriales. Empresas que hacían muy buenos productos, pero y no veían exactamente el proceso cuando ellos recibían esos pedidos de otras empresas. Tenían que generar los productos, diseñar los productos, tenían que acumular los productos en cierto tiempo y después tenían que entregarlo en un cierto día. Ese tipo de habilidades no las tiene un fabricante estándar, de hecho.
pero en la parte baja tienes estas diferentes partes que se trata de acumular y proteger esas diferentes partes para otras cosas que se requieran. Esos dos después deben reunirse en el sitio. Ahora, cuando miramos un tipo de supply chain, que tipo campaign en particular, este segmento de clientes que está relacionado con proyectos, y la mayoría de estos clientes lo que quieren es entregas para lograr su proyecto en el sitio a tiempo y completo, y eso se refiere a entregas específicas en el tiempo, no una día antes o después, sino justo en el tiempo, porque de pronto puede que se requiera una grúa en especial para poner el ensamble en su lugar, y eso de pronto está costando $5,000 a la hora. Entonces hay que estar ahí justo a tiempo. De pronto tienes que reservar suministros en otra parte. En la medida en que se van acumulando las cosas, debes tener entregas completas, tienes que tener la capacidad de exportar lo que requieras. De pronto requieres un paquete especial, de pronto se requiere un transporte especial para ensambles grandes. Es un mundo distinto. Y una de las cosas que les digo yo al final de este discurso es que mis colegas en Sydney, acabamos de empezar con una investigación global sobre este supply chain de campaña. Vamos a estar entrevistando a proveedores y también empresas de construcción y a los dueños de estas, y cualquier persona que esté en esta audiencia que de pronto esté interesado en ser parte de esa investigación, por favor, van a ver ahí las notas al final y pueden contactarme a mí si quieren. Yo voy a estar por acá el resto del día y pueden ser parte de esto y van a poder acceder a los resultados de nuestra investigación. Entonces tenemos estos supply chains de tipo campaña donde tenemos diferentes funciones que nos contribuyen, pero la proporción de valor en promedio que le estamos dando el servicio al cliente significa que vamos a proveer justo en el sitio, justo a tiempo, exactamente como se requiere. Y bueno, sin entrar en detalle acá, se trata de esta idea de alinearse. En la parte superior de ese alineamiento es que los clientes miran la ejecución, quieren que se dé a tiempo. En segundo nivel tenemos la proporción de valor. Se trata de entender lo que quiere el cliente y suministrar esto. En el tercer nivel tenemos estos líderes culturales en la organización de nuestra empresa, los procesos que hacemos, los sistemas tecnológicos que usamos, sistemas de planeación que usamos, local base, la comunicación interna, entrenamiento y desarrollo, en reclutamiento. Todas esas son cosas que nosotros ya sabemos, pero la mayoría de la gente está tirando así con los ojos cerrados. Lo que se puede hacer es que si uno sabe lo que uno está haciendo, dependiendo del cliente, de la expectativa del cliente en particular, uno puede desarrollar una receta para manejar esas diferentes dimensiones de una manera apropiada, teniendo una cultura propia dentro de la empresa para lograr el efecto que se quiere. Se trata de siempre de mirar la empresa y mirar el costo también. Y sin extenderme mucho, bueno, lo que quiero decir aquí realmente, como lo dije anteriormente, es que tenemos la parte de mercado de posicionamiento o finanzas también, y así es como evolucionan las supply chains dependiendo de esto. Entonces, por ejemplo, hay personas que están a cargo del mix de productos y tenemos que poder entender qué es lo que estamos ofreciendo. Tenemos que hacer que funcione el ETO, tienen que estar a tiempo y sobre presupuesto. Tiene que estar directo a los constructores de los proyectos distribuidores. Hay que tener siempre en cuenta el costeo del proyecto, y también como actividad promocional siempre tenemos que mirar la capacidad que tenemos como proyecto, y a medida que nos posicionamos
de pronto estamos involucrados en esta idea de que somos muy innovadores, estamos muy orientados hacia el servicio en cuanto a relaciones o intensidad de las relaciones. La relación es importante, pero el desempeño es lo que realmente es importante. La alocación de recursos es importante. Tenemos que dar prioridad dentro de nuestro negocio con el suministro, y el riesgo estratégico puede ser alto con nosotros o de medio a alto, porque si no suministramos a tiempo es posible que tengamos problemas. Cuando hablamos de fulfillment hablamos de la parte de compras. Tenemos que mirar con las personas con las que podemos confiar, que nos pueden ayudar a lograr lo que queremos en cuanto a producción. Tiene que ver con con lo que podemos hacer, las consideraciones de capacidad, es decir, que podamos cambiar la capacidad también si es necesario. Lo logístico es que se entregue a tiempo y completo, y los sistemas y tecnología informática tiene que ver con la habilidad de acumular y administrar. Y cuando miramos la parte de finanzas, estamos hablando de un monitoreo de costos bastante ajustado. Las implicaciones que tiene esto en la red de supply chain están acá en cuanto a las cosas que realmente estamos planeando. Estamos hablando de pronóstico. Todas estas son cosas muy específicas que hacemos. Y cuando miramos la red como tal, miramos la red por la que nuestro proyecto está andando. Miramos a la especificidad en el tiempo. Tenemos que cumplir con un horario. Todo tiene que estar en una ubicación apropiada. De pronto en algunos casos tenemos que poner ubicaciones temporales, ¿no? Y en cuanto a transporte, de pronto necesitamos transporte especializado. Entonces, lo que hacemos para un conjunto en particular de proyectos es algo como esto. Pero una de las cosas importantes que encontramos en nuestro trabajo es esta idea de tener un DC de proyecto dedicado, un centro de distribución dedicado donde podían entrar los suministros, y de ahí podría salir el producto a diferentes proyectos, pero lo podemos proteger ahí, que garantizar que nadie venda ese producto, sino que nos lo garantiza de alguna manera. La segunda manera es que podemos tener un 3PL especializado, y ellos nos generan una fuerza de distribución especializada. O la tercera opción sería tener una bodega pop-up que aparece y tenerla solamente con algunos días con el producto. La idea importante acá es que tienes que mirar los ingredientes o los inputs que tiene un proyecto de una manera muy distinta en comparación como se hace con un centro de distribución clásico, donde siempre se hace lo mismo. Aquí tenemos todo tipo de cosas eléctricas, no dispositivos, y tenían centros de distribución ahí abajo en las diferentes ciudades que ven en azul, y tenían más de 1000 SKUs. Tenían un modo de transporte que transportaba más de 50.000 tipos de productos, y los mercados, las cosas llegaban, tenían un centro de distribución en cada país, y tenían un centro de distribución regional que nos suministraba a todos los países. Ven en el lado derecho, y tenían un centro de distribución de campaña que de hecho acumulaba el producto que tenían, que se necesitaba para servicio en diferentes proyectos.
Entonces esto es algo distinto a uno que sea puramente colaborativo, puramente liviano o ágil. Lo que vemos en la campaña es que usamos todas nuestras supply chains como base para nuestra campaña. Entonces el supply chain de núcleo está abajo y ahí es donde generamos las expectativas, que involucra un gasto de capital, tiene que ver con entrega sobre horario, de planeación a largo plazo. Ese sería el campaign o la campaña clásico. Encima de esto tenemos los tipos que necesitamos: liviano, cuando hablamos de bajo costo, con esfuerzos de bajo costo para lograr los productos. En otro tipo vamos a usar el ágil para hacer que algo sea más rápido. También usamos el colaborativo para generar confianza con nuestro proveedor. Y en el lado derecho superior teníamos uno que es mucho más flexible, donde tenemos un problema conocido y tenemos que darle una solución a corto plazo. Entonces lo que tenemos en cuanto a ciclo de vida del proyecto es algo como esto. Tenemos un periodo en la izquierda, tenemos la colaboración en la parte explorativa, donde tenemos un cliente, una empresa de construcción, por ejemplo, donde se colabora. Después tenemos la planeación del proyecto, dar un periodo de tiempo en el que se espera continuar con esa colaboración, pero también se tiene esa línea de azul oscuro donde se trata de hacer las cosas con menor costo y de manera más confiable. Después tienes lo rojo, que se trata de imponer las disciplinas en cuanto a presupuesto de la campaña, y en algún momento puede que tengan esa parte amarilla donde tienen que hacer cosas de manera expedita. Entonces lo que esto significa es que ustedes deben poder generar su proyecto accediendo a los diferentes tipos de supply chain, y si lo hacen correctamente ustedes van a lograr más de esa colaboración. Y lo que nosotros encontramos en que cuanto más inyectemos colaboración en sus relaciones o con su cliente, con esa empresa de construcción, y tener menos tipo de administración tradicional, y nos volvemos más especializados, vamos a poder reducir los costos, lo cual es el ejemplo opuesto a esto sería Toshiba, por ejemplo, en Estados Unidos, que tuvo un problema muy grande con una de sus estaciones eléctricas, y ahora prácticamente tienen que romper el negocio porque no pudieron terminar el producto a tiempo, no lograron hacer el trabajo a un costo particular. Eso es una empresa muy grande que tiene problemas por este tipo de cosas. Ahora, de nuevo, para reforzar esto, las diferentes etapas en el plan proyecto, donde miramos el costo cuando sea liviano, cuando miramos el diseño conjunto, los esfuerzos colaborativos, la flexibilidad. Cuando miramos las diferentes cosas en el proyecto, usamos un supply chain diferente, y lo que esto nos hace es alejarnos de lo que vimos en la parte superior. Inicias el proyecto, tienes mucho tiempo en traer material a la construcción. De hecho, ahora se logra hacer cosas más rápidamente porque tienes cosas modulares, un diseño modular. Uno de los mejores ejemplos sería, por ejemplo, la construcción de centros de datos. Y esto se está volviendo cada vez más grande. Si puedes lograr más diseño modular, vas a poder tener mejor contacto. Esto de hecho es bastante amplio, ¿sí? Se hace todo lo que se necesita de esta manera modular y se logran terminar las cosas a tiempo. Entonces lo que eso significa en términos de organización es que si tú eres una empresa de proyectos, tú tienes diferentes proyectos, tienes un clúster ahí en la mitad que tiene que ver con la gente de compras, y otros tienes el proveedor ahí que también tiene un clúster, y están trabajando en conjunto para lograr un buen resultado. Y esto implica que en vez de ir
de proyecto en proyecto sin tener memoria de las lecciones que se aprendieron. Por ejemplo, la manera en que trabajan las empresas, las compañías de construcciones, tomar las cosas, tomar las digitalizaciones de esto, empiezan a generar este conocimiento, y a medida que se van pasando de proyecto a proyecto, las cosas pueden empezar a reducir los costos. Lo que esto significa es que tenemos un porcentaje más grande de colaboración, y manteniendo esa memoria y teniendo esas lecciones, uno empieza a llegar de una situación que está en la mitad, más hacia la situación en la que está a la derecha, en la que uno reduce la volatilidad del mercado y uno genera una situación más donde se puede predecir mejor, que nos permite reducir los costos. Y realmente estás diciendo lo mismo. En el pasado teníamos esta situación en los proyectos de construcción, teníamos el supply chain que nos contribuía con una falta de desempeño. Lo que queremos hacer ahora es generar ese conocimiento para después poder hacer una buena selección, colaboración, mirar la realización del presupuesto. Todo esto se puede coordinar usando esta manera de pensar como 4.0, donde estamos desarrollando una estrategia tipo de Internet de las cosas, sobre todo esa supply chain, dándole servicio a estos proyectos y trayendo los datos que se necesitan para lograr el resultado. Entonces, como resumen, en cuanto a la investigación que nosotros hicimos para terminar, estamos mirando los proveedores de las diferentes industrias. Esto lo vamos a hacer a través de teléfono, de pronto en el cuarto trimestre de este año. En el lado derecho vamos a ir a los gerentes de proyecto y vamos a intentar entender mejor y consolidar el conocimiento que ya teníamos para poder sacar un paper de investigación que después se pueda distribuir de vuelta a estas personas que participaron. Entonces, ya estés en el lado derecho o en el lado izquierdo, si estás en el tema de construcción o si estás en una empresa de construcción y les interesa ser parte de nuestra investigación, por favor, me pueden contactar. Entonces, eso es todo. En el lado derecho, ahí abajo ven el Dynamic Supply Chains. Ese es mi libro. Como ya les dije, lo pueden obtener en su versión digital, o también pueden conseguir la versión física. Como yo ya les dije, sí representa 40 años de mi trabajo, y lo que trata de mostrar una empresa interdisciplinaria, holística, y dejar de pensar en estos silos verticales. El nuevo cliente de hoy, el consumidor de hoy en día, se trata de velocidad todo el tiempo. Y lo que tenemos que hacer en nuestras organizaciones es mejorar el ritmo con el que operamos. Entonces tienen que ser como Sara, que tiene un ritmo que circula más o menos 16 revoluciones por año, en vez de solamente 3 o 4, que puede ser otro negocio. Entonces esa velocidad al negocio significa que vamos a poder darle a los clientes realmente lo que quieren y poder alinear nuestras supply chains. Espero que hayan recibido algunas ideas de lo que dije. Yo voy a estar aquí el resto del día. Mi español realmente no es muy bueno, pero tengo aquí personas que de pronto me ayudan a traducir. Entonces, por favor, me pueden contactar cualquier cosa.